Majestad, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar, le dijo el niño mendigo al rey Erasto. La plaza central del gran reino africano bullía de vida aquella tarde. Niños corrían entre los árboles y fuentes, mujeres paseaban mientras los aromas de especias y flores llenaban el aire. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos con voces alegres. Sentado en un banco apartado, observando sin participar, estaba el rey Erasto Achebe. Vestía ropas nobles, con un collar de oro brillante y un bastón con incrustaciones de piedras preciosas a su lado. A su lado, en una silla de ruedas, su hija la princesa Isabela, de apenas 9 años, acariciaba distraídamente un peluche desgastado. Sus ojos grandes y vivos reflejaban también una sombra, la tristeza resignada de quien había dejado de soñar con caminar. Desde aquel trágico accidente en la carretera real, que cambió sus vidas para siempre, el rey Erasto no encontraba consuelo. Había consultado a los mejores curanderos y sabios de reinos lejanos, visitado templos sagrados y médicos de renombre. Pero siempre recibía la misma respuesta: Majestad, acepte la nueva realidad de su hija. La princesa no volverá a caminar. Pero él no podía aceptar eso, no quería. ¿De qué servía ser rey, el hombre más poderoso de todos los alrededores, si no podía regalarle a su hija algo tan simple como un paso? Suspiró derrotado y miró el sol que comenzaba a esconderse tras las copas de los árboles. Es tarde, Isa. Vamos a la aldea, dijo con voz grave. La princesa no protestó, solo asintió con un movimiento cansado. Fue entonces que apareció. Desde el borde de la fuente, un niño de no más de 8 años los observaba. Descalzo, con ropa vieja, sus pies cubiertos de polvo y ojos demasiado sabios para su edad. Se acercó lentamente, con paso inseguro, como si temiera ser expulsado antes siquiera de hablar. El rey Erasto lo notó de inmediato. Frunció el ceño, acostumbrado a que los niños psicogar robasen. Se preparó para alejarlo con una seña fría, pero el niño no extendió la mano, ni ofreció nada, ni pidió monedas. Se paró frente a ellos, con la cabeza erguida y una voz serena que no parecía la de un mendigo, dijo: Majestad, yo puedo hacer que la princesa vuelva a caminar. El silencio cayó como una losa entre ellos. Los murmullos de la plaza real, los cantos de aves exóticas, las risas de otros niños, todo pareció apagarse. Solo quedaron esas palabras suspendidas en el aire. El rey Erasto lo miró con una mezcla de desconcierto, burla y enojo. ¿Qué dijiste? ¿Qué puedes ayudarla? Repitió el niño, esta vez más firme. Si me deja intentarlo. La princesa Isabela abrió sus grandes ojos oscuros. Lo miraba fascinada, como si el niño hubiera pronunciado una fórmula mágica que ella había estado esperando escuchar toda su vida. Pero el rey no compartía esa ilusión. Se puso de pie, cruzó los brazos y habló con dureza. Escúchame, mocoso. ¿Sabes cuánta gente me ha prometido curarla? ¿Sabes cuántos sabios, médicos del reino y chamanes me dijeron lo mismo? Y tú, un niño mendigo, vienes a ofrecerme lo que nadie pudo. El niño no se movió, no bajó la vista, su voz no tembló. Sí, señor, porque yo no necesito títulos ni corona, solo que confíe y que me deje intentarlo. La valentía inesperada del chico descolocó al rey Erasto. No supo qué responder de inmediato. Papá, susurró Isa, tocándole la mano. Erasto la miró. Su hija no pedía nada con palabras, solo con esa mirada, una mezcla de súplica y esperanza que hacía años no veía en ella. Isa, no podemos perder el tiempo, murmuró él. ¿Y si no fuera tiempo perdido? Susurró ella, casi inaudible. El rey volvió a mirar al niño. Desconfianza, dolor, rabia, pero también una chispa que no podía extinguir del todo. Finalmente habló. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. ¿Y cómo piensas hacerlo? Tomás sonrió. No una sonrisa arrogante, sino tranquila y convencida. Primero necesito verla caminar en su mente. Después la ayudaré a recordarlo en su cuerpo. Erasto bufó incrédulo. Iba a rechazarlo. Iba a dar media vuelta. Iba a arrastrar a su hija de vuelta a su vida estéril y perfecta. Pero entonces vio los ojos de Isa. Brillaban. Brillaban como no los había visto desde antes del accidente. Y entendió algo. No era solo la promesa del niño lo que importaba, sino la chispa de fe que había encendido en su hija. Suspiró, pasó una mano por su cabello y dijo: Te doy 1 hora, Tomás. El niño asintió sin miedo ni duda, como si hubiera esperado toda su vida esa oportunidad. Y así, en medio de la plaza ruidosa, entre gente indiferente y pasos apresurados, comenzó una historia que nadie habría podido imaginar.
Una historia donde un mendigo sin zapatos podría cambiar para siempre el destino de un rey y su hija. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Viernes, 5:20 de la tarde. La hora concedida corría lentamente. En un rincón más tranquilo de la Plaza Real, bajo la sombra de un majestuoso jacarandá, el rey observaba todo de pie, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. A su lado, la princesa Isabela seguía sentada en su silla de ruedas. Delante de ambos, descalzo y con una ropa remendada, Tomás, el niño mendigo, preparaba lo que fuera que estuviera preparando. Había recogido unas ramas caídas, acomodado piedritas como si fueran líneas y marcadores, y había extendido una vieja tela como si fuera una manta sagrada. Sus movimientos eran tranquilos, casi rituales. El rey resopló con impaciencia. «Esto es una broma. ¿Vas a hacer magia callejera o qué?» Tomás no respondió, simplemente siguió trabajando en silencio. La princesa Isabela, en cambio, estaba fascinada. Le brillaban los ojos. Miraba cada gesto de Tomás con atención, como si entendiera algo que su padre no podía ver. Finalmente, Tomás se acercó a ella, se arrodilló a su lado. «¿Te duele algo ahora?», le preguntó en voz baja. La princesa negó con la cabeza. «No, solo no siento nada. Ni siquiera cuando me tocan». «Está bien», dijo él. «Eso se puede cambiar». El rey se cruzó de brazos, desconfiado. «Ahora sos médico también». Tomás lo miró directo a los ojos. «No, pero aprendí cosas. Un hombre me enseñó. Viví con él en un valle cerca del antiguo hospital. Era médico, aunque nadie le creyera ya». El rey Erasto no respondió, solo lo observaba, sin saber si estaba frente a un estafador precoz o algo más. Tomás sacó de su bolsillo una piedrita negra, lisa y que brillaba apenas con la luz. Se la dio a Isabela. «Sosténla fuerte. Pensá en un momento en que caminabas. Uno feliz, uno donde te sentías libre». Isabela cerró los ojos. Erasto dio un paso al frente. «¿Qué es eso?» «Un juego», no respondió Tomás sin levantar la voz. «Es el primer paso. No en sus piernas, en su mente». Hubo un silencio solemne. Tomás se sentó frente a la princesa Isabela, ambos cara a cara. Él cerró los ojos también, concentrado en lo que haría. El rey Erasto, con el rostro endurecido por años de preocupación y poder, no entendía nada, pero no podía apartar la vista. Pasaron minutos. Tomás hablaba en voz muy baja, susurrando palabras como un hechizo. «Ahora estás en un jardín del palacio. El viento mueve tus cabellos. Sentís el pasto bajo tus pies, el sol acaricia tu piel. Corres, saltás, estás viva». Isabela tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de memoria, de un cuerpo que aunque inmóvil, recordaba cómo era volar. «¿Cómo haces eso?», susurró la princesa. «Tu cuerpo escucha lo que tu alma cree», respondió Tomás con calma. El rey Erasto se apoyó en el respaldo de un banco cercano. No entendía nada, pero algo extraño estaba sucediendo. La princesa abrió los ojos, con las mejillas húmedas. «Sentí mis pies», dijo. «Por un segundo, juro que lo sentí». El mundo pareció detenerse. El rey caminó hacia ellos, tragando saliva. «¿Qué hiciste?», preguntó. Tomás se puso de pie, erguido como un joven guerrero. «Nada que ella no pueda hacer sola. Solo le recordé quién era». Erasto lo miró confundido, molesto, pero también intrigado. «Esto no es magia, no es ciencia». «No», respondió Tomás. «Es fe». Isabela levantó una mano y la apoyó sobre la suya. «¿Podés venir mañana?». Tomás sonrió. «Sí me dejan». El rey Erasto dudó, miró a su hija, luego al niño, y después a la piedra negra que ella aún sostenía entre los dedos. Suspiró. «Una hora más, mañana nada más». Tomás asintió, recogió sus ramitas y su bolsa, y se alejó descalzo entre la multitud del mercado real. La princesa lo siguió con la mirada en silencio. El rey quedó quieto, sin saber por qué había accedido. Solo sabía que esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, su hija había sonreído sin que él tuviera que pagar por ello, y eso no tenía precio. Volvió al palacio y al sentarse en su trono, cerró los ojos. Ahora todo tenía otro peso, otro significado.
¿Y si ese niño no estaba allí por casualidad? ¿Y si no era un simple mendigo generoso? ¿Y si había vuelto para ajustar cuentas? La duda se le clavó en el pecho, pero entonces recordó la escena, la forma en que Tomás se arrodilló ante Isabela, la ternura en su voz, la sinceridad en sus ojos. No había odio en él, no había venganza, solo una voluntad inquebrantable de ayudar. Y eso lo confundía aún más. En ese momento, la puerta del aposento real se abrió sin anunciarse. La princesa Isabela, en bata y pantuflas, entró empujando su silla de ruedas. Sus ojos aún medio dormidos, pero su sonrisa era viva, más radiante que nunca. ¿Vendrá hoy?, preguntó ella con voz suave. El rey Erasto se aclaró la garganta. Sí, Isa, vendrá. No dijo nada más. No podía. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismo. Pero algo era seguro, iba a descubrir toda la verdad, porque ese niño no era cualquier niño. Su aparición no era casualidad. Aunque aún no lo supiera, Tomás acababa de abrir la puerta a una historia mucho más profunda que un milagro, una historia de culpas, redención y quizá perdón. Sábado, 9 de la mañana. La carroza negra avanzaba lentamente por una zona que el conductor jamás pensó que su rey visitaría. Calles sin pavimentar, chozas hechas con chapa y tela, niños descalzos corriendo entre perros flacos y mujeres barriendo con ramas las veredas de tierra. ¿Seguro que quiere bajarse aquí, Majestad?, preguntó el cochero por cuarta vez. El rey Erasto no respondió. Solo apretó los dientes y miró por la ventana, como buscando algo entre los escombros de un mundo que su corona siempre había ignorado. Hasta que la vio. Una casa humilde apenas sostenida por bloques de cemento y plástico negro. En la puerta, un cartel improvisado. Doctor Amilcar Carbustos, rehabilitación gratuita. No se aceptan promesas, solo gratitud. El corazón de Erasto dio un vuelco. Ese era el nombre que Tomás había mencionado. El rey bajó de la carroza sin decir palabra. El chofer quiso seguirlo, pero el rey Erasto levantó una mano. «Espera aquí». Empujó la puerta desvencijada y entró. El olor a eucalipto y alcohol medicinal llenaba el ambiente. Había camillas de madera, muletas colgadas en la pared y fotos enmarcadas con viejos pacientes. Niños, ancianos, todos sonriendo. Desde el fondo, una voz ronca preguntó: ¿busca al doctor o al milagro? Erasto giró. Un anciano de barba blanca y ojos profundos salía cojeando de un cuarto trasero, apoyado en un bastón de bambú. Amilcar Carbustos, dijo el rey Erasto. Quiero hablar con usted. Usted es el rey Erasto Achebe, dijo el anciano, con una sonrisa sin ironía. El rey quedó paralizado. ¿Cómo lo sabe? Tomás me dijo que tarde o temprano vendría a verme. Erasto lo observó en silencio, sin saber por dónde empezar. Necesito saber quién es ese niño. Tomás, sí. ¿De dónde aprendió lo que hace? ¿Por qué vino a mi hija? ¿Qué busca? Amilcar caminó hasta una camilla y se sentó con dificultad. Tomás no busca nada. No quiere fama ni dinero. Lo que hace, lo hace porque lo vivió, porque alguien alguna vez también creyó en él. Erasto lo miraba sin parpadear. ¿Usted lo salvó? No, él se salvó solo. Yo solo le mostré el camino. Amilcar tomó un cuaderno gastado y lo puso sobre la camilla, ofreciéndoselo. Aquí están mis notas desde que llegó a mí. Hace 3 años, después del accidente. El rey Erasto lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de letras temblorosas, dibujos anatómicos, esquemas de ejercicios, pensamientos sueltos. El niño no hablaba. Solo miraba, se aferraba a sus piernas, aunque no la sentía. Día 23. Tomás movió los dedos del pie izquierdo. Lloramos los dos. Día 67. Me enseñó algo que ni yo sabía. Tiene una mente diferente. Capta el cuerpo desde otro lugar. El rey Erasto tragó saliva, pasó las páginas con lentitud, como si estuviera leyendo un libro sagrado. Él también estuvo en silla de ruedas, dijo el anciano Amilcar. Sí, y lo superó con una fuerza que pocos adultos tienen. No porque fuera un milagro, sino porque no se rindió, porque quería volver a correr. Erasto hizo una pausa, buscando la palabra exacta, porque se negó a aceptar que su historia terminara ahí. El rey cerró el cuaderno con cuidado. Algo dentro de él comenzaba a crujir. No era culpa ni miedo. Era otra cosa, quizás admiración. ¿Y por qué ayuda a otros?, preguntó. El viejo lo miró con ternura. Porque cuando uno sana, de verdad, no puede mirar el dolor ajeno sin hacer nada. Silencio.
Solo se oían ladridos lejanos y el golpeteo del viento en las chapas del humilde refugio. Mi hija volvió a sonreír por él, dijo Erasto en voz baja. Pero yo le fallé a ese niño. Él sobrevivió y mi reino le falló por las decisiones que tomamos. ¿Y ahora qué va a hacer con eso?, preguntó directo Amílcar. Erasto no supo responder porque, por primera vez en muchos años, no tenía una solución, ni excusa, ni estrategia. Salió de la casa media hora después, el cuaderno aún en sus manos, y con el mundo ligeramente distinto. Desde una esquina entre los árboles, alguien lo miraba. Tomás, sin decir nada, solo observando, como si supiera que su historia ya no era un secreto. Erasto lo vio. Sus miradas se cruzaron por un instante. El niño asintió suavemente y desapareció entre las sombras. Y en ese momento, el rey entendió que estaba en deuda, no con la ley ni con la corte, ni con la sociedad, sino con ese niño y con su propia hija. Porque lo que Tomás ofrecía no era solo una promesa de curación, era algo mucho más difícil. Sábado, 10 de la mañana. El sol caía a plomo sobre los techos oxidados del barrio, pero Tomás ni lo sentía. Caminaba entre los callejones como si conociera cada piedra, cada grieta, cada sombra. Pasó junto a un perro dormido, saltó un charco de agua turbia y se detuvo frente a un árbol seco. Allí, en la base del tronco, escondido entre hojas secas, había enterrado algo. Se agachó, apartó con cuidado la tierra y sacó una pequeña caja de madera vieja y mordida por el tiempo. La abrió. Adentro había pocas cosas: una foto arrugada, una medalla de plástico, una nota escrita con crayón y una pulserita infantil con su nombre. Tomás. Mientras la observaba, sus ojos se llenaron de un brillo contenido. Ese que solo conocen quienes aprendieron a llorar por dentro. 3 años antes. Martes, 6 de la tarde. El carruaje viajaba a alta velocidad por la ruta real. Una mujer, Martina, iba cantando una canción de cuna mientras le acariciaba el cabello a Tomás, que dormía en el asiento trasero con su peluche de dinosaurio. ¿Falta mucho, papá?, preguntó somnoliento apenas abriendo un ojo. Media horita, campeón, respondió Julián, su padre, sonriendo desde el espejo retrovisor. Cuando despiertes, ya estaremos en casa. Pero esa casa nunca la volverían a ver. Del otro extremo del camino real, una carreta de provisiones avanzaba con movimientos erráticos. El conductor, borracho, venía sin luces, sin control, y de pronto cruzó la línea de seguridad real. El impacto fue brutal. Todo voló por los aires: cestas, cuerpos, gritos ahogados, y luego, nada. Solo oscuridad. Días después, Tomás abrió los ojos en una improvisada camilla dentro del templo de curanderos. Lo rodeaban tubos de bambú, cánticos bajos y humo de resinas. El dolor era tan agudo que no podía ni gritar. Solo sentía frío y ausencia. Nadie vino a abrazarlo. Nadie explicó qué había pasado. Solo sanadores apurados y murmullos sobre órdenes del reino, sin parientes, traslado al desierto. A los 10 días fue dado de alta, sin destino. El conductor ebrio, sirviente de la casa Salazar, una poderosa familia de comerciantes protegida por la nobleza, fue liberado tras pagar tributo. Los cuerpos de sus padres fueron enterrados en una fosa común, sin ceremonia, sin nombre. Tomás fue abandonado en la puerta del santuario estatal con un atado de hojas secas donde se detallaba su estado. Ni siquiera lo aceptaron. No hay lugar, dijo la asistente del templo sin mirarlo. Llévenlo al refugio municipal del otro reino. Pero nadie lo llevó. Lo dejaron allí, solo. Tenía 5 años. Sin familia. Sin piernas que le respondieran. Esa noche durmió bajo un árbol sagrado a las afueras del mercado, y muchas más después. Aprendió a arrastrarse, a sobrevivir de los restos de los mercaderes, a esquivar a los violentos y a esconderse cuando llegaban las tropas de limpieza nocturna. Una noche, tirado entre escombros cerca del hospital de los ancestros, creyó que iba a morir de fiebre. Tenía los labios partidos, el cuerpo entumecido, el alma vacía. Cerró los ojos y murmuró: «Madre, no me dejes solo». Y entonces apareció él. Amílcar, un anciano de túnica larga, piel curtida, barba blanca y bastón de ébano. Parecía salido de otro siglo. Olía a hierbas curativas, a humo y a alcohol. «¿Querés morir aquí? ¿O querés aprender a volar de nuevo?», preguntó con voz firme. Tomás no supo si era real, pero asintió. Así comenzó todo. Durante meses vivieron ocultos entre los matorrales, a la orilla del mundo visible. Amílcar le enseñó a mover los dedos uno por uno. Le habló de cómo visualizar la conexión entre la mente y el cuerpo.
Le leía pergaminos antiguos al atardecer y le enseñaba a meditar con piedras calientes en las palmas. Tu cuerpo es una choza sagrada, decía. Ahora está destruida. Pero si aprendes a escucharla, te mostrará cómo reconstruirla. Tomás lloraba cada noche. Del dolor, del hambre, del miedo. Pero cada mañana, lo volvía a intentar. Y un día gritó, lo logré, cuando movió el pie derecho por primera vez. El viejo lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Luego le entregó una piedra negra, lisa, pulida por el tiempo. Esto no tiene poder, le dijo. Pero cuando la sostengas, recordarás quién sos, y todo lo que hiciste para volver a estar de pie. Pasaron 2 años. Tomás ya caminaba. Al principio cojeaba, pero pronto corría por entre los arbustos como si el pasado jamás lo hubiera tocado. Y entonces, una tarde cualquiera, Tomás le dijo a Amílcar: ahora quiero ayudar a otros, como vos me ayudaste a mí desde ese día. Cada vez que veía a alguien rendido, se acercaba. No ofrecía magia, solo fe, la misma que le habían regalado a él. Y así fue como, sin planearlo, terminó frente a una niña en silla de ruedas en medio de una plaza elegante, y reconoció en sus ojos la misma tristeza que él había sentido años atrás. Volviendo al presente, Tomás cerró la cajita con sus recuerdos, se la guardó bajo el brazo y miró al cielo. No tenía nada, no esperaba nada, pero sabía que por algún motivo el destino lo había llevado hasta esa niña y que esta vez no la iba a dejar caer. Sábado, 3:06 de la tarde, la plaza había cambiado. El bullicio del mercado real estaba en su máximo esplendor. Familias paseaban, comerciantes ambulantes ofrecían sus productos, artistas callejeros dibujaban retratos rápidos. Pero en un rincón más apartado, bajo el mismo jacarandá donde todo había empezado, el tiempo parecía haberse detenido. Isabela Achebe, la princesa del reino, en su silla de ruedas, sujetaba con fuerza la piedrita negra. Frente a ella, Tomás dibujaba nuevos círculos de ramas y piedritas en el suelo. Había traído también 2 listones de madera gastados, 2 cuerdas viejas y un paquete envuelto en papel de diario. Erasto, el rey africano, observaba todo de pie a pocos metros, impecable en su traje regio, pero incapaz de controlar su inquietud. Tomás levantó la mirada. «¿Lista?», dijo. Isa asintió con una mezcla de nervios y entusiasmo. El niño rompió el paquete. Dentro había unas férulas improvisadas hechas a mano, tablas de madera acolchadas con trapos viejos y cintas de tela. Nada que un fisioterapeuta tradicional aprobaría, pero hechas con dedicación y precisión. «Eso vas a usar», gruñó Erasto acercándose. «Eso es basura. Mi hija no necesita experimentos de calle». Tomás no se inmutó, solo levantó la vista. «Tranquilo, su hija no necesita equipos de lujo. Necesita creer que puede moverse otra vez. Y eso empieza con lo que tiene, no con lo que le falta». Erasto apretó los puños. Quería llevar a Isa de vuelta a sus palacios, rodeada de médicos de renombre y clínicas asépticas. Pero entonces miró a su hija y su expresión. Isa no parecía asustada ni desconfiada. Parecía viva. Por primera vez en años. Viva de verdad. Suspiró, vencido. «1 hora», murmuró. «Solo 1 hora». Tomás asintió y se agachó junto a Isa. Con paciencia infinita le colocó las férulas en las piernas. Ajustó las cuerdas con nudos firmes pero cómodos. Luego puso las manos en sus rodillas. «Ahora cerrá los ojos», le dijo. Sentí la presión. «No pienses en que tus piernas no responden. Pensá en la fuerza que sigue ahí dormida, como una semilla bajo la tierra». Isa obedeció. Su pequeño rostro se frunció en concentración. El viento mecía las hojas secas a su alrededor. La ciudad, el ruido, todo pareció desvanecerse. «Imagina que estás de pie», susurró Tomás. «Que el suelo te sostiene, que tus pies buscan tocar el mundo otra vez». Erasto miraba todo incrédulo. ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Cómo podía esa escena tan sencilla tener más poder que años de terapias pagadas a precio de oro? «¿Y ahora qué?», preguntó con voz seca. «Ahora la dejamos intentar», respondió Tomás. Con movimientos lentos, Tomás deslizó las piernas de Isa hacia adelante, colocando sus pies firmemente en el suelo. Luego le ofreció ambas manos. «Cuando quieras», le dijo. «No tenés que levantar todo el cuerpo, solo empujar como una caricia con tus piernas». Isa apretó las manos de Tomás, respiró hondo y empujó. Al principio no pasó nada, solo un temblor débil, luego una vibración leve en sus músculos atrofiados. Erasto dio un paso adelante, temiendo que se lastimara, pero entonces un pequeño movimiento, 1 milímetro,
una contracción real en sus muslos, un temblor que hizo que su cuerpo se alzara apenas como una flor buscando la luz. Isa abrió los ojos asombrada. «Lo sentí», exclamó con voz quebrada. «Padre, lo sentí». Erasto tragó saliva, incapaz de hablar. Tomás sonrió, pero no celebró en voz alta. Solo asintió, como si esperara ese resultado desde el principio. «Es un comienzo», dijo. «No vas a correr mañana, pero ahora sabes que no estás rota, estás dormida y podemos despertarte». Isa lloraba, pero eran lágrimas de esperanza, de renacimiento. Erasto se agachó junto a ellos. Por primera vez en años tocó la pierna de su hija sin sentir miedo. «Estoy orgulloso de vos», susurró. Isa lo miró emocionada y por un instante la plaza, el poder, el pasado, todo desapareció. Solo quedaban ellos tres, un rey derrotado, una princesa valiente y un niño mendigo que se negaba a ser invisible. Pero no todos los ojos en la plaza miraban con ternura. A unos metros, un guardia real de la corte, encargado de vigilar la zona de los jardines y salones de la fortaleza, los observaba con desdén. Frunció el ceño al ver a Tomás, descalzo, mugriento, un niño mendigo, tocando a la princesa también vestida y delicada. Sacó su cetro comunicador y murmuró algo. «Hay un vagabundo molestando a la princesa en el sector de los jardines reales», dijo. «Procedo a intervenir». Y así, mientras Tomás lograba encender una chispa de vida en Isa, una sombra de prejuicio se acercaba para intentar apagarla. Sábado, 3 de la tarde. La voz del guardia irrumpió como una bofetada en medio del momento más íntimo. Tú! Aléjate de la princesa ahora mismo». Tomás se giró con calma, sin soltar las manos de Isa. El rey Erasto se puso de pie de inmediato. El guardia avanzaba rápido, con paso autoritario, la mano apoyada sobre la empuñadura de su lanza, como si estuviera a punto de enfrentar a un enemigo. «¿Qué parte de fuera no entiendes, muchacho? No puedes estar aquí». «No lo toques», dijo Isa, alzando la voz con una firmeza que sorprendió incluso a su padre. «Señorita, ¿está bien? ¿La está obligando a algo?» «No, él me está ayudando». «Váyase». Pero el guardia no escuchaba. Solo veía a un niño sucio en el palacio real, tocando a una princesa inválida, y eso para él era sinónimo de peligro. «A un lado, Majestad», dijo el guardia mirando al rey Erasto. «Este niño no puede estar aquí. Ya nos han llegado quejas. Está ensuciando el lugar, molestando a los nobles». Erasto no dijo nada al principio, solo miró a Tomás y luego a su hija. Isa aún sostenía la piedrita negra en su mano y lo miraba con una súplica muda, una súplica que no venía solo de una princesa enferma, sino de una hija que por primera vez en años le pedía algo sin lágrimas, solo con esperanza. «Ese niño», dijo finalmente Erasto con voz firme y pausada, «no está molestando a nadie». El guardia frunció el ceño. «Majestad Achebe, con todo respeto, este chico es un mendigo. No tiene permiso para estar aquí. No está registrado en la corte. No tiene documentación. Representa un riesgo para la seguridad del palacio». «Riesgo», repitió Erasto, avanzando un paso. «¿Sabe cuál fue el verdadero riesgo en la vida de mi hija, soldado? Confiar ciegamente en médicos y curanderos de renombre, en aposentos lujosos, en personas que tenían títulos, pero no alma». Hubo un silencio incómodo. El guardia no supo qué responder. «Tomás no está robando, no está vendiendo mentiras ni haciendo daño a nadie», continuó Erasto. «Solo está devolviéndole la esperanza a mi hija». «Pero, Majestad, los aldeanos se quejan», dijo el guardia real con cierta duda. «¿Y desde cuándo la esperanza molesta a los aldeanos?», respondió Erasto con firmeza. El guardia volvió a mirar a Tomás. El niño no se movía, solo bajó la mirada. Estaba acostumbrado a eso, a que lo expulsaran, a que lo llamaran basura, rata, peligro. «Pero esta vez quiero que se retire usted», dijo Erasto al guardia. «Y si alguien más se queja de que este niño esté aquí, dígales que hablen conmigo. Personalmente». El guardia tragó saliva. «Entendido, Majestad Achebe», dijo, y se alejó lento, con rabia contenida, pero sin más palabras. Cuando el silencio volvió a instalarse bajo el jacarandá, Erasto se giró hacia Tomás. Por un momento, no supo qué decirle. El niño tampoco, solo se miraron desde lugares tan distintos, tan opuestos y, sin embargo, compartiendo ahora un mismo punto de luz. «Gracias», dijo Tomás con voz baja. «No, gracias a ti», negó el rey Erasto con la cabeza. Isa los miraba a ambos con ojos brillantes. Y fue en ese instante, justo ahí, que ocurrió algo que Erasto no había sentido desde que su reina, su esposa, murió.
Confianza. No en el oro ni en el trono, no en la ciencia ni en los curanderos, sino en algo más raro, más frágil, pero más poderoso. El rey tomó aire y dijo: «Mañana vendrás a mi casa». El niño lo miró confundido. «¿A mi casa?», repitió Erasto. «Quiero que trabajes con mi hija en un lugar donde nadie te moleste, donde tengas todo lo que necesites, donde puedas estar tranquilo». Tomás parpadeó. Por un momento pareció no entender si era real, si no era una trampa, si de verdad ese hombre de túnica y corona le estaba abriendo las puertas de su palacio. «¿Y si los demás no me dejan entrar?», preguntó bajito. Erasto sonrió apenas. «Te van a dejar porque recibirán la orden directa de su rey». Isa dio un pequeño grito de alegría y lo abrazó desde su silla de ruedas. Tomás se dejó abrazar y por un instante cerró los ojos, como si recibiera algo que había estado esperando toda su vida, una familia, o al menos la posibilidad. Ese día, cuando el sol empezó a bajar y las luces cálidas tiñeron la plaza de naranja, los tres se quedaron sentados juntos bajo el jacarandá. Erasto en el banco, Isa en su silla, Tomás en el suelo con las piernas cruzadas jugando con las piedras. Eran distintos, rotos, cada uno a su manera, pero por primera vez formaban algo parecido a un equipo y eso ya lo cambiaba todo. Domingo, 11 de la mañana. El gran portón de hierro forjado del palacio se abrió lentamente con un crujido elegante, como si hasta el metal supiera que ese día algo inusual estaba por suceder. Una sombra descalza cruzó la entrada. Tomás levantó la vista con ojos entre asombro y cautela. Frente a él, un palacio enorme, rodeado de jardines simétricos y esculturas sin alma, lo miraba como una fortaleza inaccesible. Detrás, el chofer lo observaba con desconfianza. «No toques nada», advirtió con voz grave. «Sí, chico». Tomás no respondió, solo asintió con respeto. Aunque sabía que hiciera lo que hiciera, no dejaría de ser sospechoso allí dentro. Erasto apareció en la puerta principal, acompañado por Isa y una mujer de uniforme, el ama de llaves, que lo seguía con gesto tenso. «Bienvenido», dijo rey Erasto con tono neutro. «Esta es tu casa, al menos por hoy». Tomás caminó con pasos lentos por el mármol frío. Cada objeto brillaba. Cada cuadro lo observaba. Se sintió pequeño, sucio, fuera de lugar. Pero cuando Isa le sonrió desde su silla, todo eso desapareció. Ella lo había estado esperando y eso bastaba. «Preparamos un espacio en el invernadero», dijo Erasto. «Tiene luz, está aislado y no hay demasiados muebles que puedan romperse». La indirecta era clara. Tomás la ignoró. Al entrar al invernadero real, los rayos del sol cruzaban los altos cristales y las plantas exóticas llenaban el aire con el olor a tierra húmeda y flores vivas. Era un lugar casi mágico, un oasis en medio del palacio. «Un lugar perfecto», dijo Isa con ansias. «¿Podemos empezar?» «Sí», respondió Tomás, «pero hoy haremos algo distinto». Sacó de su pequeña bolsa una cuerda, una pelota de tela y una tabla doblada a mano, como un mini skate de madera vieja. «¿Eso qué es?», preguntó Erasto frunciendo el ceño, con la mirada de un rey preocupado por su hija. «Herramientas», dijo Tomás. «No son bonitas, pero funcionan». Desde la puerta, la ama de llaves no pudo evitar comentar con tono de desaprobación. «¿De verdad vamos a dejar que este niño juegue con la princesa en esas condiciones?». Erasto se giró hacia ella con una mirada helada, firme como el trono que ocupaba. «Señorita Ana, si tiene algo más que decir, puede tomarse el día libre». La mujer bajó la vista y murmuró: «Disculpe, Majestad». Tomás no dijo nada. Estaba acostumbrado a los cuchicheos y las miradas que lo señalaban como extraño, sucio, o simplemente un mendigo sin lugar. Se concentró en Isa. «Hoy vamos a jugar», dijo con voz suave. «Porque tu cuerpo tiene que dejar de ver esto como una batalla. Tiene que empezar a disfrutar». La ayudó a colocarse sobre la tabla improvisada, ató sus pies con la cuerda suavemente y luego le entregó la pelota. «La vas a empujar con el pie derecho», explicó. «No importa si no se mueve, solo intenta». Isa apretó los dientes, concentrada, levantó el pie y empujó. La pelota se movió apenas unos centímetros, pero se movió. «Lo logré», dijo ella, casi sin voz. «Claro que sí», respondió Tomás con una sonrisa cálida. «Ahora con el otro pie». Y así siguieron durante una hora, jugando, riéndose, volviendo a intentar. Cada pequeño movimiento era una victoria, cada caída un aprendizaje. Desde una ventana del segundo piso del palacio, una empleada observaba todo con el ceño fruncido. «Ese chico no debería estar acá», murmuró al mayordomo. «No entiendo por qué el rey Achebe lo permite. Dicen que hace milagros», bufó. «Pero ya verán,
Esos de la calle siempre esconden algo. Abajo, la princesa Isa daba un pequeño giro sobre sí misma. No caminaba aún, pero el equilibrio, la fuerza, todo comenzaba a despertarse en su cuerpo. «Tomás», preguntó ella con voz débil pero llena de esperanza, «¿cómo sabes todo esto?» El niño tardó en responder. «Porque yo también tuve que aprender a sentir otra vez mis piernas, a jugar con lo que dolía, a confiar en mi cuerpo cuando todo lo demás me falló». Erasto, el rey, escuchó esas palabras desde un rincón del invernadero. No interrumpió, no dijo nada, solo los observaba. Por dentro sentía algo que no podía explicar. Admiración, vergüenza, gratitud. Tal vez las tres. Cuando terminaron, Isa estaba empapada de sudor, pero feliz. «Mañana podemos seguir», dijo ella. «Sí», respondió Tomás, «pero esta noche vas a soñar que ya lo lograste, y vas a creerlo. Porque eso también es parte del trabajo». Antes de irse, el rey Erasto se acercó a Tomás y le extendió la mano. «¿Querés quedarte a comer?» Tomás lo miró sorprendido. «¿Con ustedes?» «Sí, con nosotros». El niño dudó. «No le va a molestar a nadie, ¿verdad?» «Que les moleste», respondió el rey con firmeza. «Vos ya te ganaste tu lugar». Tomás sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero llena de algo que hacía mucho tiempo no sentía: pertenencia. Esa noche, en la mesa larga del comedor de mármol del palacio, se sentaron los tres: el rey, la princesa en silla de ruedas y el niño que venía de la calle. Comieron sin protocolo, entre risas, silencios y miradas cómplices. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si anunciara que a partir de ese día nada volvería a ser igual. Lunes, 8 de la mañana. El palacio despertaba despacio entre aromas de café y pan tostado. Los empleados caminaban en puntillas, las puertas se abrían con un susurro. Las conversaciones se murmuraban para no perturbar el solemne silencio que siempre reinaba en la casa real. Pero esa mañana había algo distinto, algo en el aire, una vibración nueva, una energía que venía no de los candelabros ni de las estatuas de mármol, sino de un rincón soleado del invernadero. Allí, en medio de un círculo improvisado de flores caídas y ramas, Isa reía. Reía de verdad, no la risa educada que solía regalar a los médicos para no decepcionarlos, no la sonrisa triste de resignación, sino una carcajada limpia, libre. Tomás había organizado una nueva actividad. Esta vez se trataba de pequeñas misiones: empujar una maceta ligera con el pie, estirar las piernas hacia una marca en el suelo, sostenerse con la espalda erguida sin apoyo. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con un aplauso, un chiste o un «lo estás haciendo genial» salido del corazón. El rey Erasto observaba desde la galería, café en mano y un nudo en la garganta. La transformación era innegable. Isa no solo movía más sus piernas, su rostro había cambiado. Sus ojos brillaban. Su espalda, antes siempre vencida por el peso invisible de la tristeza, ahora se alzaba con dignidad. Cada célula de su cuerpo parecía recordar poco a poco que había nacido para caminar. «No puede ser», murmuró detrás de él una voz. El rey se giró. Era el doctor Beltrán, uno de los médicos más prestigiosos que había tratado a Isa durante el último año. Había venido por pedido expreso del rey para evaluar los progresos. El hombre se acercó lentamente con su portapapeles en la mano y el ceño fruncido. «¿Quién está a cargo de esta terapia?», preguntó con tono sarcástico, viendo a Tomás ajustar las férulas caseras en las piernas de la princesa Isa. «Ese niño», dijo el rey Erasto sin rodeos, con la autoridad tranquila de un rey. Beltrán bufó, mostrando su desdén. «Un niño de la calle, sin formación médica, sin certificados. ¿Usted confía en eso?». Erasto lo miró a los ojos, frío, sereno. «Confío en lo que veo». El doctor apretó los labios. No podía negar lo evidente. Isa estaba usando músculos que, según todos los pronósticos, jamás volverían a activarse. Pero su orgullo profesional no le permitía aceptar lo inexplicable. «Puede ser un estímulo temporal», dijo anotando apresurado en su hoja. «Un fenómeno psicosomático. No tiene base científica comprobada». «Llámelo como quiera», respondió el rey Erasto encogiéndose de hombros. «Mientras mi hija siga sonriendo así, me importa poco su terminología». Isa, ajena a la conversación, gritó con emoción: «Papá, mira». Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Y ahora sí, seguimos con el desenlace final de esta historia que nos ha tocado el corazón. La princesa intentaba dar un pequeño impulso con ambas piernas a la vez.
Logró elevarse un segundo sobre la tabla improvisada. Cayó sentada de nuevo, pero reía de pura felicidad. El rey Erasto sonrió, se acercó y le alzó el pulgar. «Eres una campeona». Tomás la ayudó a acomodarse y le susurró algo que Isa celebró con otra risita. Había algo entre ellos. Una complicidad pura, no de paciente y médico, sino de compañeros de batalla. Sin embargo, no todo era alegría en los corredores del palacio. La ama de llaves, Ana, murmuraba entre dientes con otros 2 empleados desde el umbral de la cocina. «No es normal, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de ellos. «Ese chico no puede quedarse mucho más», dijo Ana frunciendo el ceño. «No es seguro. No sabemos qué intenciones tiene. Si se gana la confianza del rey Achebe, podemos perderlo todo. Y si solo quiere ayudar, no seas ingenuo», le espetó Ana. «Nadie ayuda gratis en este mundo». Se miraron entre ellos y, sin necesidad de decirlo en voz alta, entendieron que algo había que hacer, algo para proteger el orden del palacio, aunque tuvieran que ensuciarse las manos. Mientras tanto, en el invernadero, Isa levantaba la pelota de tela con su pie derecho. Un movimiento pequeño, pero un milagro. Tomás sonrió y, en su interior, supo que lo estaban logrando. Que si seguían así, Isa podría volver a caminar. Que la fe, el esfuerzo y la terquedad estaban venciendo a la desesperanza. Pero también sabía algo más. La batalla no sería solo contra los límites del cuerpo de Isa, sino también contra los prejuicios, el miedo y las personas que no soportan ver que el milagro venga de donde menos lo esperan. Cuando Isa terminó la sesión jadeando pero feliz, Erasto se acercó a Tomás y le tendió un pequeño sobre de papel marrón. «Para vos», dijo. Tomás lo miró desconcertado. «¿Qué es?» «Un pequeño pago por tu trabajo. Para lo que necesites». Tomás dudó. Miró el sobre como si fuera un objeto extraño. Finalmente lo aceptó. No por ambición, sino por algo más simple, porque sabía que para ayudar de verdad a Isa, debía quedarse más tiempo. Y ese mundo de mármol, cristal y tradiciones exigía cosas que el corazón no podía comprar. Se guardó el sobre sin abrirlo y con una sonrisa tímida dijo: «Gracias». Erasto le puso la mano en el hombro, un gesto pequeño, pero que para Tomás valía más que cualquier sobre. Ese día, mientras el sol comenzaba a caer sobre los ventanales dorados del palacio, Tomás caminó hacia la habitación de servicio que le habían asignado, solo, en silencio, pero con el corazón lleno de algo que no sentía desde que perdió a su familia. Martes, 6:47 de la mañana. La lluvia golpeaba los ventanales del palacio con insistencia. Un cielo gris cubría el jardín como un presagio y el canto de los pájaros había desaparecido, reemplazado por el golpeteo frío del agua. Erasto estaba de pie frente al espejo de su baño, sin afeitar, con la mirada perdida. No había dormido bien. Algo le pesaba en el pecho. No era físico. Era una ansiedad sutil, una duda que no lo dejaba en paz desde la noche anterior. Tomás, el niño, la fe ciega de su hija. Los progresos, sí, eran reales, pero también frágiles, volátiles. ¿Y si todo se venía abajo? ¿Y si la princesa Isa terminaba peor? El problema no era lo que Tomás hacía, el problema era lo que despertaba. Y Erasto sabía que la ilusión cuando se rompía dolía más que la realidad. Bajó las escaleras en bata sin avisar. Fue directo al invernadero. Desde la puerta escuchó las voces. Risas. Isa intentaba levantarse sola de la silla con ayuda de una barra fija que habían colocado junto a las plantas. Tomás la animaba. Un poco más. ¿Estás ahí? «Ay, me duele», dijo ella sin queja, «pero me gusta». El rey Erasto la observó con ternura y miedo. Ese brillo en sus ojos, esa convicción. Si caía, si Tomás fallaba, ¿quién iba a recoger los pedazos? Dio media vuelta sin que lo vieran y regresó al comedor. Ana, la ama de llaves, lo esperaba con un café humeante. «Mi rey», dijo con tono neutro, «¿puedo hablarle un momento?» Erasto asintió. «Con todo respeto, la casa está muy alterada». «Alterada. Los empleados tienen miedo. Ese chico es un extraño. No sabemos de dónde viene. No tiene papeles. ¿Y si se roba algo? ¿Y si hace daño?» Erasto la miró con el ceño fruncido. ¿Alguien se ha quejado directamente? Muchos. Pero no se atreven a decírselo. Usted cambió desde que llegó ese niño. Ya no es el mismo. Erasto dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Tiene razón. No soy el mismo, porque por primera vez en años mi hija sonríe sin que un psicólogo la obligue a hacerlo. Y ese niño, ese extraño, como usted le llama, ha hecho más por ella que todos los doctores que traje de Europa.
Ana apretó los labios, pero antes de irse dejó una frase lanzada como una piedra. Cuidado, señor, la esperanza puede cegar. Y cuando uno confía en alguien que no conoce, a veces se lleva una sorpresa muy desagradable. Se retiró dejando un silencio espeso en la sala. Erasto miró la chimenea apagada y entonces lo sintió. Miedo. El miedo de perder lo que estaba recuperando. El miedo de que Tomás desapareciera de un día para otro. El miedo de que Isa al final volviera a caer. Esa tarde, cuando la sesión terminó, llamó a Tomás a su despacho. Lo hizo sentar frente a él. Le sirvió un vaso de agua. Quiero que seas sincero, dijo Erasto sin rodeos. ¿Qué buscas acá? Tomás lo miró sin miedo. Ayudar a Isa. Y después. Nada, me iré. El rey apoyó los codos en la mesa. ¿No querés dinero? ¿Una beca? ¿Fama? No, respondió Tomás con calma. Yo no quiero que me vean, solo que ella camine. El rey tragó saliva. La respuesta era tan simple que dolía. ¿Y si no lo logras? Tomás lo miró serio. Entonces seguiré intentando hasta que no pueda más. Erasto se quedó callado. Su interior era aún más revuelto. Quería creer, pero también quería protegerse. A veces, dijo finalmente, el problema no es la falta de fe, es tener demasiada, porque si después se rompe, no queda nada. Tomás asintió. Lo sé. Por eso no prometo milagros. Solo trabajo con lo que queda. Erasto se levantó, fue hacia la ventana y observó cómo Isa practicaba con las férulas mientras la lluvia caía afuera, lenta y constante sobre los jardines del palacio. ¿Crees que va a lograrlo? Preguntó, más para sí mismo que para Tomás. Sí, respondió Tomás sin dudar. Pero no porque yo la cure, sino porque ella decidió no rendirse. El silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, era denso, verdadero. Está bien, dijo el rey Erasto con voz firme. Finalmente vas a seguir viniendo. Gracias, pero ten cuidado con los demás. No todos quieren que te quedes. Tomás asintió. Estoy acostumbrado. Esa noche, mientras Isa dormía abrazada a su piedra negra, regalo ancestral que la conectaba con sus raíces, Erasto caminaba solo por el pasillo central del palacio. Todo brillaba con la luz tenue de los candelabros y los tapices relucían bajo la humedad del ambiente. Todo estaba en orden, pero algo lo inquietaba profundamente. El palacio entero parecía demasiado frágil frente a ese niño que venía de la calle con una fuerza invisible. Y él, Erasto Achebe, rey y protector, se daba cuenta de algo que nunca había querido admitir. El poder no servía de nada si no podías proteger lo que más amabas. Y en ese momento, lo que más amaba era la sonrisa de su hija y el miedo profundo de perderla. Era más fuerte que cualquier riqueza, más que todo su reino. Miércoles, 6 de la tarde. La lluvia había cesado finalmente, pero el aire seguía húmedo, espeso, como si la sabana entera aún no se hubiera sacudido la tormenta de encima. Dentro del invernadero real, donde los cristales filtraban la tenue luz del sol poniente, solo se oía el viento acariciando las paredes de vidrio y los suspiros agitados de la princesa Isa. Isa yacía sobre una colchoneta acolchada, extenuada, pero feliz. Tomás le había indicado una última serie de ejercicios para ese día, pero ella apenas podía sostenerse ya. Suficiente por hoy, dijo él con voz suave. Si tu cuerpo habla, hay que escucharlo. ¿Y si no quiero que se calle? Preguntó ella con una sonrisa traviesa, aún con el sudor perlándole la frente. Entonces mañana te va a gritar. Y no queremos eso. Desde una esquina del invernadero, oculto entre las sombras de las plantas medicinales que crecían junto al cristal, el rey Erasto observaba en silencio. Atento. A veces no entendía del todo lo que ocurría ahí dentro, pero sabía que estaba presenciando algo más grande que cualquier curación física. Era una magia más antigua, tejida con paciencia, dolor y ternura. Cuando Isa quedó dormida en su silla, la cabeza ladeada y su piedra negra ancestral entre las manos, Erasto se acercó a Tomás. «Quédate un momento», dijo con la autoridad templada por el respeto. «Quiero hablar con vos a solas». Caminaron hasta el comedor de visitas, una pequeña sala alejada del salón principal del palacio. Una lámpara cálida colgaba sobre una mesa de madera tallada, heredada de antiguos linajes, una rareza en una residencia adornada con oro y marfil. Erasto sirvió 2 tazas de infusión de hierbas. No porque creyera que Tomás la bebería, sino porque necesitaba hacer ese gesto humano. Romper la rigidez del trono. Abrir una puerta. Tomás se sentó con cautela, como si ya supiera que esa conversación dolería. «Te escucho», dijo el rey Erasto. Tomás bajó la mirada y dijo: «¿Qué quieres saber, mi rey?» «Todo», dijo el rey.
Hubo un largo silencio. Y entonces, como si algo en su interior se quebrara en silencio, el niño comenzó a hablar. Su voz era baja, sus palabras precisas. No había dramatismo, pero sí una verdad que caía como piedra sobre el suelo de piedra pulida. Tenía 5 años cuando pasó. Íbamos de regreso a casa. Mis padres y yo. Volvíamos de visitar a mis abuelos. Era tarde, llovía. Yo dormía en el asiento de atrás, abrazado a mi muñeco de trapo. Escuché un golpe, y todo se apagó. Erasto ya lo sabía. Lo había leído en el informe que le entregaron sus consejeros. Pero escuchar esa historia contada por el protagonista, con los ojos húmedos y la voz apenas temblando, era otra cosa. Desperté en una camilla. Solo. Nadie me dijo qué había pasado. Nadie vino a buscarme. No sabía hablar con nadie. No entendía nada. Tenía hambre, frío y miedo. Tomás apretó los puños. No podía mover las piernas. Me arrastraba como un gusano por los pasillos del hospital. Me daban lo que sobraba, a veces nada. Y después me dejaron en la puerta de un refugio. Dije que me dolían las piernas. Me dijeron que no podían atender a chicos rotos. Me cerraron la puerta. Literal. Dormí bajo una escalera. Llovía. Erasto sintió como su garganta se apretaba. No era solo dolor. Era culpa. Porque ese accidente no fue un caso trágico sin rostro. Fue un hecho que él, indirectamente, había causado. Uno de los carruajes de su reino. Uno de sus mensajeros. Y él había silenciado todo con oro. Para proteger el trono. Para no mostrar debilidad. Pensé que me iba a morir ahí, solo. Pero entonces apareció él, el sabio Bustos, el viejo. Me levantó como si yo valiera algo. Me cuidó. Me enseñó. Y cuando por fin pude mover los pies, sentí que tenía que hacer lo mismo por otros. Por cualquiera que lo necesitara. Tomás levantó la vista. Sus ojos no tenían rencor. No tenían odio. Solo un cansancio antiguo. Y una dulzura desgarradora. Yo también fui como Isa. Solo que nadie me prometía nada. Aprendí a caminar de nuevo sin testigos, sin cámaras, solo para volver a sentir que estaba vivo. El rey se llevó la mano a la boca, cerró los ojos y sintió, por primera vez en años, que las lágrimas venían sin permiso. ¿Y por qué me ayudas?, preguntó con voz quebrada. Después de todo, después de lo que pasó, Tomás lo miró en silencio. Luego bajó la mirada. Porque no se trata de usted, mi rey, dijo al fin. Se trata de ella. Pero yo soy responsable de todo, dijo el rey. Tal vez. Pero Isa no tiene la culpa. Y yo, ya perdoné. Erasto, el rey de Abayomi, se quedó quieto, queriendo decir algo, pero sin palabras. Yo también perdí a alguien, murmuró al fin. A mi esposa. Murió cuando Isa tenía solo 3 estaciones. Desde entonces, no sé cómo hacer las cosas bien. Tomás no dijo nada, solo asintió con una madurez que no pertenecía a su edad ni a su linaje. ¿Querés quedarte en el palacio con nosotros?, preguntó el rey de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. Tomás parpadeó, incrédulo. ¿Cómo dice, Majestad? Lo que haces por mi hija, nadie lo ha hecho. No sé si esto va a terminar en un milagro, pero lo que le diste ya cambió nuestras vidas. Quiero que tengas un hogar, el que te arrebataron. Tomás bajó la mirada. Su voz salió apenas como un susurro. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no logro que camine? El rey se acercó y le puso una mano firme sobre el hombro huesudo. Entonces habrá sido la razón por la que volvió a sonreír. Ese instante selló algo entre ellos. No era un contrato ni un acto de nobleza. Era algo más humano, más sagrado. Un niño de las calles, un rey roto por la pérdida, una princesa entre los dos, y una promesa silenciosa de que, ocurriera lo que ocurriera, nunca más estarían solos. Jueves, 6:21 del alba. El sol aún no había cruzado las colinas. El cielo gris plomo cubría el reino como un manto presagiando sombras. Hasta los pájaros del jardín real permanecían callados, como si supieran que algo se avecinaba. Isa despertó en su cama de sábanas de lino dorado con una sonrisa en los labios. Había soñado que corría en los campos de savia con flores amarillas abiertas al viento. Sentía el calor del sol en su rostro. A su lado, Tomás la seguía riendo con el pecho libre y los pies descalzos. Su padre, el rey Erasto, los observaba desde la cima de una colina con los ojos húmedos de orgullo. Se estiró con suavidad. Movió ligeramente el pie derecho. Luego el izquierdo. Sonrió. Un nuevo día de trabajo. Un nuevo intento.
Pero al intentar incorporarse, algo falló. Un tirón agudo, como el látigo de un espíritu iracundo, cruzó su espalda baja. Se quedó congelada. ¡Ay! Intentó moverse. El dolor se intensificó, trepándole como una serpiente en la columna. ¡Ay! Gritó. No fuerte, pero con suficiente angustia como para que Ana, la jefa de sirvientas del palacio, la oyera desde el corredor. Entró corriendo, agitada. «Señorita Isa, ¿qué ocurre?» «No, no puedo moverme», susurró la princesa. «Me duele mucho». Ana corrió por los pasillos de mármol bruñido del palacio hasta encontrar al rey Erasto. En minutos, la alcoba se llenó de tensión. Tomás llegó también, descalzo, con el rostro descompuesto. «¿Qué pasó? ¿Qué sientes?», preguntó, arrodillándose junto a ella con las manos temblorosas. «No sé. Me desperté y todo me duele. No puedo mover las piernas. Nada». El rey asustado gritó de inmediato. «Traigan ya al curandero real, el doctor Beltrán. Que venga de inmediato». Tomás intentó calmar los ánimos. A veces, cuando el cuerpo empieza a despertar, hay retrocesos. «Es normal», se sobrecarga. «No es normal», interrumpió Ana desde el umbral, con voz dura. «Se lo dije. Están jugando con fuego. Ese niño no tiene idea de lo que hace». «Silencio», bramó el rey, girando con furia hacia ella. «Sal de aquí». Ana retrocedió, con el corazón latiéndole fuerte. Pero en sus ojos brillaba algo peligroso. No miedo. Venganza. Media hora después, el sabio del reino, el doctor Beltrán, examinaba a la princesa Isa con el ceño fruncido. «Tiene una inflamación severa en la zona lumbar», dijo con gravedad. «Hay una tensión muscular extrema, posiblemente espasmos». «¿Habrá que suspender todo de inmediato?», preguntó el rey Erasto, con la voz cargada de preocupación. «¿Puede agravarse? Si insiste en continuar, sí. No es una dolencia mortal, pero no debe seguir haciendo movimientos por varios días. Necesita reposo absoluto». La princesa Isa lloraba en silencio. No por el dolor físico, sino por el miedo. Por el vacío que volvía. Por ese paso atrás que no quería dar. Tomás, el niño huérfano que había llegado a palacio como un mendigo de los caminos del sur, no podía hablar. Un nudo le apretaba la garganta. Culpa, impotencia, desesperación. «Yo no pensé que», murmuró. «Por eso existen los sabios y curanderos reales», lo interrumpió Beltrán con frialdad. «Para evitar que los niños jueguen a ser salvadores». El rey Erasto cerró los ojos. Se sentía desgarrado. La razón le gritaba que debía proteger a su hija. Pero su corazón le hablaba de cada sonrisa, cada avance, cada mirada de Isa hacia Tomás. Más tarde, ya solos, la princesa abrazó su peluche de cuero trenzado, un amuleto tradicional del reino, y susurró. «Papá, no fue culpa de Tomás». «Lo sé, hija». «Entonces, no lo eches, por favor». Erasto se arrodilló frente a ella. «Voy a hacer lo que sea mejor para vos. Lo mejor para mí es que él esté». Afuera, bajo la galería del palacio, Tomás esperaba bajo la lluvia suave de la sabana. No buscaba excusas, no pedía perdón. Solo esperaba el veredicto. Erasto salió a su encuentro. Lo encontró empapado, con los pies descalzos sobre la piedra mojada. «Venid adentro», dijo el rey. «¿Vas a enfermarte? ¿Y si me voy para siempre?», preguntó Tomás. «¿Querés irte?», dijo el rey preguntando. «No, pero si usted lo cree necesario, me iré, mi rey». El rey lo miró, y entendió. Aquel niño no se defendía. No rogaba. Solo aceptaba. Como alguien que ya lo había perdido todo, y sabía cómo empezar desde el fondo. «Te quedás», dijo al fin. Tomás lo miró, incrédulo. «Isa va a mejorar», continuó el rey. «Pero ahora vas a tener que ir más lento, mucho más. Y vas a trabajar junto con el sabio Beltrán». Tomás asintió. «Haré lo que sea necesario. Una condición más», agregó el rey con tono firme. «No pierdas la fe, porque si tú la perdés, ella también lo hará». Tomás respiró hondo. «Nunca la perdí. Solo me duele verla llorar otra vez». «A mí también», confesó el rey. Esa noche, la princesa Isa durmió con una manta caliente tejida por las mujeres del pueblo, la piedra negra que Tomás le había regalado apretada en la mano, y la certeza de que, aunque su cuerpo retrocediera, el lazo creado entre ellos no se rompería con el dolor ni el miedo. Porque a veces avanzar significa también saber esperar. ¿Qué? Incluso cuando el cuerpo dice que no.
incluso cuando todo parece detenerse. Viernes, 10 de la mañana. El palacio estaba en absoluto silencio. No por protocolo, sino por tensión. Porque todos los habitantes, desde los criados hasta los jefes de la guardia, sabían que ese día se definiría algo. Algo invisible, pero inmenso. Isa llevaba 3 días en reposo. Las sesiones con Tomás habían sido suspendidas por orden del sabio. Beltrán venía cada jornada a revisar su estado, pero ella hablaba poco. Se limitaba a mirar el techo de su pabellón, la piedra en la mano, y esperar. Tomás pasaba las horas en el invernadero de hierbas reales, solo. Preparaba nuevos ejercicios, repasaba antiguos dibujos anatómicos heredados del sabio Bustos, y esperaba. Con fe. Con miedo. Porque aunque Isa no lo culpaba, él sí lo hacía. El rey Erasto estaba dividido. Las presiones del Consejo Real eran intensas. Recibía mensajes de sanadores, de guardianes de la ley ancestral, de consejeros. Todos decían lo mismo. Ese niño no debería estar allí. No es legal. Estás poniendo en riesgo a la princesa. Pero también tenía presente la voz de Isa. Suave, firme. No lo eches, papá. Y eso, por ahora, pesaba más que cualquier mandato. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de tambalearlo. Esa mañana, al amanecer en el Palacio Real, el asistente personal del rey Erasto le entregó un sobre cerrado sin remitente. Al abrirlo, el rey encontró un informe manuscrito con una frase subrayada. El niño Tomás Aceitea fue víctima de un accidente causado por un carruaje de la Guardia Real de Achebe. El caso, continuaba el documento, fue archivado tras un acuerdo económico confidencial entre la corona y los familiares. El rey sintió un vuelco en el corazón. Él ya conocía esa historia. La había sepultado en los pasadizos de su memoria, pero ahora alguien la usaba como amenaza. ¿Quién mandó esto?, preguntó con voz grave. No lo sabemos, Majestad, respondió el asistente. Fue entregado por mensajero anónimo. En ese instante, Ana, la ama de llaves del palacio, cruzó discretamente el corredor. Erasto la observó fijamente. Ella evitó su mirada. No habló, pero su silencio decía demasiado. Ya no era solo una cuestión de fe en la sanación de su hija, la princesa Isa. Ahora existía una amenaza, una posible desgracia política y pública. El rey Erasto caminó con pasos pesados hasta el invernadero real, donde Tomás estaba sentado entre los arbustos medicinales con la cabeza gacha. «Tenemos que hablar», dijo Erasto. «Lo imaginé», respondió el niño sin levantar la mirada. «¿Fuiste tú quien dejó esta nota?» «¿Qué nota?», preguntó Tomás. Erasto le mostró el documento. Tomás lo leyó y negó con la cabeza. «No, jamás haría eso. No quiero hacerte daño». «Entonces alguien quiere hundirme y usar tu historia para lograrlo». «No me importa lo que hagan con mi nombre», replicó Tomás, con la voz temblando. «Pero si eso hace que me alejen de Isa, me duele». El rey se sentó frente a él. «Te juro que pensé que había hecho lo correcto en su momento. Quise apagar un incendio con oro. No sabía que había un niño». «Ahora lo sabes», respondió el rey. «Y lo que hiciste con Isa no tiene precio». Hubo un pequeño silencio, hasta que el niño susurró. «Entonces, no me eches. Aunque te cueste». El rey cerró los ojos. Tomó una decisión. «El doctor Beltrán me dio 2 semanas más. Dijo que si no hay una mejora concreta, la terapia contigo se suspende. ¿Y si la hay? Entonces seguimos». Y así empezó la cuenta regresiva. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión, esperanza y sudor en los jardines del palacio. Tomás y el doctor Beltrán, el sanador del reino y escéptico de corazón, comenzaron a trabajar juntos. No se soportaban, pero hicieron una tregua por Isa, la princesa que no podía caminar. Diseñaron un plan híbrido, tratamientos tradicionales con ejercicios mentales y rituales de sanación del pueblo. Usaron cantos ancestrales, aceites sagrados, danzas de visualización. Isa cooperaba con una fuerza inesperada. Dolía, mucho, pero no se rendía. «Si Tomás aprendió a caminar otra vez, yo también», decía ella. Y algo mágico comenzó a ocurrir. Primero movió los dedos, luego las rodillas, más tarde los tobillos, hasta que, una tarde calurosa durante una sesión en el invernadero, se puso de pie. 3 segundos. Sola. Sin ayuda. Por voluntad propia. El rey Erasto cayó de rodillas y lloró como nunca. Beltrán, incrédulo, se quitó su corona de hojas y se quedó sin palabras. Tomás no dijo nada. Solo la miró y sonrió. «¿Lo viste?»,
Preguntó Isa entre lágrimas. Sí, susurró Tomás. Nunca dejé de verlo. Esa noche, el gran comedor real cenó en silencio. Por primera vez en años, el rey Erasto pidió que todos, desde ministros hasta criados, se sentaran a su mesa de ébano. Alzó su copa de marfil. Hoy mi hija dio su primer paso, y no fue gracias a los sabios del reino, ni a máquinas doradas, ni al poder del oro. Fue gracias a un niño que no tenía nada, excepto fe. Levantó su copa por Tomás. Por Isa. Por las segundas oportunidades. Nadie se atrevió a hablar. Ana bajó la cabeza y, por primera vez, lloró. Al final de la noche, Tomás subió a su pequeña habitación en la torre de servicio. Sobre la cama, encontró un sobre con una nota que decía: «Gracias por devolvernos el milagro». Dentro, un documento con el sello real, el decreto de adopción. El rey Erasto lo había firmado esa misma tarde. Y en ese momento, sin necesidad de discursos ni ceremonias, el niño que lo había perdido todo en un accidente causado por ese mismo hombre, se convirtió en su hijo. Y así, entre susurros y curaciones, se cerraron todas las heridas, las físicas, las emocionales, las invisibles. Porque a veces el milagro no es volver a caminar, sino tener a alguien que crea en ti, cuando tú ya no podés hacerlo solo. Antes de concluir con esta historia debemos tener presente que a veces, el verdadero milagro no es volver a caminar, sino tener a alguien que crea en ti cuando tú ya no puedes hacerlo solo. Esta es una historia de fe, redención y segundas oportunidades, donde el amor y la esperanza pueden más que el poder y el dinero. ¿Crees que la fe y el amor de una persona pueden realmente cambiar el destino de otra? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal Relatos Africanos, donde cada relato guarda una enseñanza profunda y una chispa de humanidad que vale la pena compartir. Gracias por ver este video. Hasta la próxima historia, donde África vuelve a contarnos que los milagros también caminan entre nosotros. Dios te bendiga.